Hay historias que comienzan con un final. Juliana lo descubrió una mañana fría de mayo, cuando despertó sola en lo que alguna vez llamó hogar, pero que ahora no era más que 4 paredes vacías y el eco de promesas rotas. Junto a la cama, una nota sencilla. Ya no se puede. Suerte con tus gallinas. 15 años de matrimonio resumidos en 8 palabras, dejadas sobre la mesita de noche como quien olvida apagar la luz. El gallinero improvisado al fondo del patio albergaba 7 gallinas flacas y un sueño que ella había cultivado con tanto cuidado, pero que ahora parecía marchitarse como flor sin agua. Juliana Marina de los Santos, 42 años, maestra jubilada por problemas de columna, había invertido sus últimos ahorros en ese proyecto que su esposo llamaba cosas de gente sin oficio. Ahora, con las cuentas atrasadas y el corazón hecho trizas, debía decidir, rendirse o demostrar que los sueños no mueren, solo hibernan esperando la primavera correcta. Lo que no sabía era que a veces la vida nos rompe justo donde necesitamos reconstruirnos, y que 7 gallinas flacas pueden ser el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera ella, habría podido imaginar. Porque cuando una mujer decide que no va a aceptar más migajas, el universo entero tiene que reorganizarse para acompañar su hambre de vivir. Si te gustan historias emotivas como esta, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos qué te pareció esta historia. Era un jueves cuando Juliana despertó al silencio más ensordecedor de su vida. La casa parecía más grande, los muebles extraños, como si estuviera visitando la vida de otra persona. Caminó hacia la cocina pisando pedazos invisibles de una rutina que ya no existía. El café era para una, el pan era para una, incluso el azúcar parecía demasiado dulce para una sola persona. Roberto se había llevado solo una maleta y la camioneta vieja que ella tanto odiaba por el ruido del motor. Dejó todo, los muebles que compraron juntos, las plantas que ella cuidaba sola de todos modos, y sobre todo, las deudas que se acumulaban como hojas secas en otoño. La cuenta de la luz llevaba 2 semanas vencida, el crédito hipotecario estaba atrasado y en el banco quedaban apenas 1.800 pesos mexicanos. Las gallinas en el patio escarbaban inquietas, como si sintieran que algo en el aire había cambiado. Juliana las observaba desde la ventana de la cocina, esas 7 sobrevivientes de un lote de 20 que había comprado con tanto entusiasmo 6 meses atrás. Roberto decía que criar gallinas era cosa de rancho, que en la ciudad eso no funcionaba. Ahora ellas parecían mirarla como preguntando: ¿y ahora? ¿Qué haremos? El gallinero improvisado era una construcción rudimentaria hecha con madera reciclada y láminas de fibrocemento que Roberto había conseguido gratis con un conocido. Se aseguró de dejar claro que eso era temporal, que cuando ella abriera los ojos lo iban a desmantelar. El gallinero tenía goteras, la cerca estaba chueca y el comedero era una vieja batea de perro. Pero para Juliana, eso representaba algo que Roberto nunca entendió: autonomía. Se sentó en el escalón de la cocina y lloró como no lloraba desde niña. Lloró por la soledad que dolía en el pecho, por la humillación de ser abandonada, por el miedo al mañana que llegaba sin instrucciones. Lloró por las palabras duras que Roberto siempre tenía listas para desanimarla. No sirves para los negocios. ¿Quién te crees que eres? Eso es una pérdida de tiempo. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta sentir que había vaciado toda la tristeza que cabía en un solo cuerpo. Pero cuando se levantó, algo había cambiado. Tal vez era el cansancio de llorar. Tal vez era esa rabia muda que empezaba a hervir en el estómago. O tal vez simplemente era el hambre de demostrar que él estaba equivocado. Juliana se secó el rostro con la manga de la blusa, se recogió el cabello en una coleta apretada y caminó hacia el gallinero. Las gallinas la recibieron con cacareos animados, como diciendo: «Por fin llegó nuestra verdadera compañera». Recolectó 6 huevos esa tarde, 6 pequeños milagros ovalados que cabían en la palma de su mano. Aún eran huevos pequeños, porque las gallinas eran jóvenes, pero tenían la cáscara lisa y un color dorado que prometía sabor a infancia. Juliana los sostuvo como quien sostiene diamantes, sintiendo el peso ligero de la esperanza que creía haber perdido. 6 huevos. Era poco, pero era un comienzo. Buscó una caja de zapatos vieja en el armario del cuarto, la forró con papel estraza y acomodó los huevos como si fueran joyas preciosas. Escribió en un pedazo de papel: «Huevos de rancho frescos, $40 la docena».
No tenía la docena aún, pero estaba reconstruyendo la fe huevo por huevo. En la matemática de la esperanza, 6 huevos podían valer más que cualquier diploma colgado en la pared. A la mañana siguiente, Juliana se puso la blusa más bonita que tenía, se calzó los zapatos más cómodos y salió a la calle con la caja bajo el brazo. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían escucharlo. Primera puerta. No, gracias, los compro en el súper. Segunda puerta. ¿Huevos caseros? ¿Todavía existen? Tercera puerta. No tengo dinero para esas cosas. La caja parecía volverse más pesada con cada no. Cuando llegó a la casa de doña Concepción, una señora de cabello blanco que vivía sola en la esquina, Juliana ya estaba a punto de rendirse. La señora abrió la puerta con una sonrisa amable y antes de que Juliana pudiera explicar algo, dijo: «Niña, te vi pasar con esa caja y me dio curiosidad. ¿Qué vendes?». Fue la primera persona que no cerró la puerta antes de que terminara de hablar. Fue la primera que la miró a los ojos con verdadero interés. Doña Concepción no solo le compró los 6 huevos por 25 pesos, sino que además le ofreció un cafecito de olla y le preguntó por la historia detrás de esos huevos dorados. Juliana se encontró contando sobre las gallinas, sobre su sueño de tener una pequeña granja, aunque omitió la parte del abandono y las lágrimas. Algunas heridas son demasiado íntimas para compartir con extraños, por amables que sean. La señora escuchó con atención y dijo algo que resonaría en la mente de Juliana por días. Huevo bueno es el que uno sabe de qué gallina salió. Volvió a casa con 25 pesos en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho. No era exactamente alegría, aún no, pero era algo parecido al alivio. Se había demostrado a sí misma que podía vender algo, que alguien estaba dispuesto a pagar por el fruto de su trabajo. 25 pesos no alcanzaban para pagar una cuenta, pero sí para comprar un poco de alimento y mantener a las gallinas unos días más. En la economía de la supervivencia, 25 pesos pueden valer una semana de esperanza. Las gallinas parecían notar el cambio de energía. Empezaron a poner huevos con más regularidad, como si entendieran que ahora dependían unas de otras para sobrevivir. Juliana estableció una rutina. Se levantaba a las 6, alimentaba a las aves, limpiaba el gallinero, recolectaba los huevos y salía por el vecindario. Cada día era una pequeña aventura, cada puerta una posibilidad, cada no, una lección de persistencia que nunca aprendió en los libros de pedagogía. El teléfono fijo fue cortado en la segunda semana. El internet duró 3 días más. Juliana se encontró completamente desconectada del mundo digital, pero curiosamente más conectada con la vida real. Conocía los horarios de los vecinos, sabía quién se levantaba temprano, quién tenía hijos pequeños, quién cocinaba en casa. Estaba mapeando un territorio que siempre había estado ahí, pero que nunca había notado de verdad. Era como descubrir que su propia calle era un país extranjero lleno de historias por conocer. Doña Concepción se convirtió en su primera clienta fija. Todos los viernes le compraba una docena de huevos y siempre tenía una palabra de aliento. Fue ella quien sugirió que Juliana escribiera a mano un cartelito explicando que los huevos eran de gallinas criadas libres, alimentadas con maíz y verdura fresca. A la gente le gusta saber que está comprando algo especial, dijo mientras admiraba el color anaranjado de las yemas. El huevo del súper es pálido, el del rancho brilla como el sol. La segunda clienta llegó por recomendación de la primera. Doña Mercedes, vecina de Doña Concepción, ya estaba cansada de los huevos industriales y quería probar esos huevos de la muchacha de las gallinas. Juliana no sabía que ya le habían puesto apodo en el barrio, pero descubrió que ser conocida como la muchacha de las gallinas no era nada malo. Había algo digno en esa identificación, algo que hablaba de trabajo honesto y propósito claro. Mejor ser la muchacha de las gallinas que la mujer abandonada, pensó. Al final del primer mes, Juliana tenía 4 clientas regulares y logró pagar la cuenta de la luz antes del corte definitivo. Aún era poco dinero, insuficiente para todas las cuentas, pero suficiente para sentir que iba por buen camino. Calculó que necesitaría al menos 20 gallinas para tener un ingreso mínimo, pero 20 gallinas significaban un gallinero más grande, más alimento, más trabajo. Significaba creer de verdad que ese proyecto podía funcionar. Fue en esa época cuando comenzó a soñar despierta con mejorar el gallinero. Imaginaba un corral más amplio, con sombra natural, comederos adecuados, nidos cómodos.
Veía a sus gallinas escarbando libres en un espacio digno, poniendo huevos grandes y saludables. Esos sueños ya no eran sobre Roberto o el matrimonio roto. Eran sueños propios, construidos con sus manos y alimentados con su propia valentía. Eran sueños que no dependían de la aprobación de nadie. Las noches eran las más difíciles. El silencio de la casa seguía doliendo, la cama aún parecía demasiado grande, y a veces la soledad pesaba como un cobertor de plomo. Pero Juliana descubrió que cuando una está cansada de trabajar por algo que tiene sentido, el sueño llega más fácil. Dormía con las manos ásperas de mover tierra, con el olor del gallinero impregnado en la ropa, pero con la extraña satisfacción de quien está construyendo algo desde cero. Roberto llamó una vez, desde un número desconocido, preguntando si ya había entrado en razón. Juliana miró por la ventana a sus gallinas escarbando en el patio, a los huevos dorados que había recogido esa mañana, a la vida sencilla pero suya que estaba construyendo ladrillo por ladrillo. «Sí, ya entré en razón», respondió, y colgó. Era la primera vez que le colgaba el teléfono. Era la primera vez que se sentía dueña de su propia voz. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, sino huevo por huevo, clienta por clienta, día tras día. En el tercer mes, Juliana ya tenía 8 clientas fijas y una lista de espera de 3 personas que querían probar sus huevos de rancho. Descubrió que no solo vendía huevos, sino una historia, una conexión con algo más puro y verdadero. Las mujeres que compraban sus huevos lo decían con orgullo a sus amigas. «Yo conozco a la señora que cría las gallinas, son huevos recién puestos». Fue doña Mercedes quien le dio la idea que lo cambiaría todo. «Juliana, ¿ya pensaste en criar codornices? Mi nieta es alérgica al huevo de gallina, pero puede comer huevo de codorniz, y en los restaurantes japoneses los cobran carísimos». La sugerencia plantó una semilla en la mente de Juliana. Las codornices eran más pequeñas, necesitaban menos espacio, ponían huevos diariamente, y había un mercado específico para eso. Era una forma de diversificarse sin mucha inversión inicial. Investigó sobre codornices en la biblioteca municipal, ya que no tenía internet en casa. Descubrió que eran aves resistentes, que empezaban a poner a las 6 semanas de vida, y que sus huevos eran considerados más nutritivos que los de gallina. La inversión inicial sería de aproximadamente 1.000 pesos para comprar 10 codornices y hacer un pequeño criadero adecuado. Era exactamente lo que había logrado ahorrar en las últimas semanas. Como si el universo estuviera conspirando a su favor. Compró las codornices a un criador en las afueras de la ciudad, un señor llamado Don Ademir, que se sorprendió con el conocimiento que ella había adquirido en tan poco tiempo. «¿Usted estudió veterinaria?», preguntó él. «No», respondió Juliana. «Yo estudié necesidad». Las codornices llegaron en una caja de cartón, pequeñas y nerviosas, pero con ojos vivos de quienes están listas para vivir. Eran 10 hembras jóvenes, listas para empezar a producir en pocas semanas. Construyó el criadero de codornices con material reciclado y mucha creatividad. Usó restos de madera del gallinero, malla que encontró en el tianguis de chatarra, y hasta botes vacíos de margarina como comederos. El resultado no salía en las revistas de decoración, pero era funcional y hecho con amor. Las codornices se adaptaron rápido, como si entendieran que ahí era un lugar seguro para empezar de nuevo. Juliana se identificaba con ellas en ese aspecto. Los primeros huevos de codorniz aparecieron 3 semanas después, pequeños y moteados como piedritas preciosas en miniatura. Eran tan pequeños que necesitaba al menos 20 para tener una porción vendible, pero eran perfectos en su pequeñez. Juliana los sostuvo en la palma de su mano y sonrió por primera vez en meses. No era una sonrisa explosiva de alegría, sino de reconocimiento. Estaba realmente haciendo que todo funcionara. La primera venta de huevos de codorniz fue para un restaurante japonés en el centro de la ciudad. Juliana se arregló con su mejor ropa, tomó el camión con una cajita de huevos de codorniz y otra de huevos de gallina, y entró al restaurante como quien pisa terreno desconocido. El chef, un hombre serio de cabello canoso, probó los huevos en ese momento e hizo una mueca de aprobación. «Sí están frescos», dijo. «Puede comenzar con 2 docenas por semana». 2 docenas por semana significaban ingreso fijo, cliente comercial, negocio serio. Juliana salió del restaurante caminando entre las nubes, pero con los pies bien plantados en la tierra.
Acababa de conseguir su primer cliente empresarial, su primera oportunidad real de crecer. En el camión de regreso a casa, hizo cálculos mentales. Si conseguía 2 restaurantes más, podría ampliar el criadero de codornices y tener un ingreso más estable. El gallinero de las gallinas también prosperaba. Las 7 gallinas originales ahora eran 15, después de que Juliana reinvirtiera parte de sus ganancias en más aves. El gallinero necesitó ampliación, la cerca fue reforzada, pero cada mejora fue hecha con dinero propio, ganado con el sudor de su frente. Ya no sentía que dependía de la buena voluntad de nadie. Cada ladrillo, cada metro de malla, cada costal de alimento era fruto de su trabajo, de su persistencia, de su negativa a rendirse. Las vecinas comenzaron a verla con otros ojos. Ya no era la pobre que fue abandonada por el marido, sino la emprendedora que está triunfando con sus gallinas. El cambio de narrativa no sucedió de un día para otro, pero Juliana lo notó cuando dejó de ver lástima en las miradas y comenzó a notar admiración. Doña Concepción siempre decía a quien quisiera escuchar: «Esa muchacha es un ejemplo de fortaleza. Convirtió una desgracia en una oportunidad de oro». El invierno trajo desafíos que Juliana no había anticipado. Las gallinas bajaron su producción, las codornices se volvieron más sensibles al frío, y los gastos en calefacción y alimento aumentaron. Había días en que recolectaba apenas la mitad de huevos habituales, lo cual impactaba directamente su ingreso. Fue entonces cuando aprendió que todo negocio tiene sus estaciones, sus ciclos de abundancia y escasez. La diferencia era que ahora estaba preparada para enfrentar el invierno, no solo sobrevivirlo. Se adaptó con la creatividad de quien no tiene otra opción. Construyó un sistema de calefacción improvisado con focos incandescentes, creó refugios extras con cajas y cobijas viejas, y cambió la alimentación de las aves para incluir más maíz y alimentos energéticos. Las cuentas de luz subieron, pero la producción se mantuvo estable. Era una inversión necesaria, una lección costosa pero valiosa sobre planeación y adaptación. Fue durante una de esas mañanas frías de enero que apareció en su puerta una mujer elegante, de cabello rubio y uñas cuidadas. Era Fernanda, dueña de una pastelería artesanal en una colonia de clase alta. Había oído hablar de los huevos de Juliana a través del chef del restaurante japonés y quería probar la calidad para usarlos en sus postres. «Los huevos realmente frescos hacen toda la diferencia en repostería», explicó mientras examinaba uno contra la luz. «La yema firme, la clara espesa, eso no lo consigues con huevo de supermercado». El pedido de Fernanda era mayor que todo lo que Juliana había enfrentado hasta entonces. 4 docenas de huevos de gallina y 2 docenas de codorniz por semana. Era casi el doble de su producción actual, lo que significaba que tendría que ampliar de nuevo o perder una oportunidad de oro. Juliana pidió una semana para pensarlo, pero en realidad ya sabía la respuesta. Iba a encontrar la forma de cumplir, aunque significara trabajar más horas y gastar hasta el último peso que había guardado. La expansión esta vez fue más planeada. Juliana dibujó en papel el nuevo diseño del patio, calculó cuántas aves necesitaría para cumplir con la demanda, buscó proveedores de alimento más económicos y hasta consultó a un veterinario para orientación técnica. Ya no era la mujer desesperada vendiendo huevos de puerta en puerta. Era una empresaria pequeña, pero una empresaria real, tomando decisiones estratégicas para hacer crecer su negocio. El veterinario, el doctor Marcos, quedó impresionado con el cuidado que ella tenía con sus aves. «Usted tiene un don natural para esto», dijo mientras observaba las gallinas sanas y activas. ¿Ha pensado en formalizar esto como una pequeña unidad de producción rural? Hay incentivos fiscales y líneas de crédito específicas. Juliana nunca se había pensado a sí misma como productora rural, pero la idea tenía sentido. Eso era exactamente lo que era: una productora de alimentos, una empresaria del campo en plena ciudad. Los trámites burocráticos para formalizar el pequeño negocio resultaron más sencillos de lo que imaginaba. Como productora rural familiar, tenía derecho a beneficios que desconocía. El contador que la atendió, don Gualdir, se mostró encantado con su historia. «Doña Juliana, usted es un ejemplo de emprendimiento. Empezó desde cero, creció con recursos propios, tiene clientela fiel. Esto ya es una empresa en toda forma, solo le faltaba el papel que lo demuestre». Con el registro oficial en mano, Juliana se sintió reconocida de manera definitiva. Ya no era una mujer desesperada intentando sobrevivir.
Era Juliana Marina de los Santos, microempresaria individual, productora de huevos de gallina y codorniz. Mandó imprimir unas tarjetas de presentación sencillas, con su nombre, el número del teléfono fijo que había reconectado, y la frase «Huevos frescos, criados con cariño». Era algo pequeño, pero suyo. Legítimo. Real. La primera factura que emitió fue para la pastelería de Fernanda. Juliana sostuvo el papel entre sus manos unos segundos antes de entregarlo, sintiendo el peso simbólico de ese documento. Era la prueba oficial de que se había convertido en lo que Roberto decía que nunca lograría ser: una mujer de negocios. La ironía era dulce como miel, pero Juliana ya no necesitaba la validación de quien se había ido. Ahora, la validación venía del trabajo bien hecho y de sus clientes satisfechos. El otoño trajo la mejor etapa de producción. Las aves estaban adaptadas, saludables y productivas. Juliana tenía ahora 25 gallinas y 15 codornices, produciendo en promedio 40 huevos de gallina y 25 de codorniz al día. Era más que suficiente para atender a sus clientes fijos y aún tener margen para crecer. Por primera vez desde que Roberto se fue, logró pagar todas las cuentas a tiempo y aún le sobró dinero para mejoras en la infraestructura. Fue en octubre cuando llegó el reconocimiento que jamás imaginó. Una periodista del periódico local, Patricia Méndez, había oído hablar de la historia de Juliana a través de Fernanda, quien siempre elogiaba la calidad de los huevos y la dedicación de su proveedora. La nota sería sobre emprendimiento femenino en la ciudad y Juliana había sido elegida como uno de los casos inspiradores. Cuando sonó el teléfono con la invitación, al principio pensó que era una broma. «Su historia es increíble», le dijo la periodista. «Queremos compartirla con nuestros lectores». La entrevista fue programada para un jueves por la mañana, en la propia casa de Juliana. Ella se levantó más temprano de lo habitual, limpió el gallinero con esmero extra, ordenó la casa e incluso compró flores para colocar en la mesa de la cocina. No era vanidad, era orgullo por lo que había construido. Cuando la periodista llegó acompañada de un fotógrafo, Juliana los recibió con naturalidad, como si recibir prensa fuera parte de su rutina. La mujer tímida que vendía huevos de puerta en puerta se había transformado en una emprendedora segura de sí misma. El reportaje salió en la portada del suplemento económico ese domingo. El título decía: «Del abandono al éxito. La historia de la mujer que convirtió 7 gallinas en un negocio próspero». La foto mostraba a Juliana sonriendo en medio del gallinero, con una gallina en brazos y huevos dorados en una canasta de mimbre. Leyó la nota 3 veces seguidas, descubriendo nuevos detalles sobre su propia historia con cada lectura. Era extraño ver su vida contada por alguien más, pero reconfortante saber que su trayectoria realmente tenía algo de inspirador. El teléfono no dejó de sonar el lunes siguiente. Llamaban personas interesadas en comprar huevos, productores rurales queriendo intercambiar experiencias, incluso una emisora de radio pidiendo una entrevista. Juliana se encontró de repente en el centro de una atención que no sabía cómo gestionar. Doña Juliana ya se volvió famosa. Bromeó doña Concepción al pasar a comprar sus huevos de cada viernes. Pero no deje de ser la misma persona humilde de siempre. Entre esas llamadas, había una que cambiaría nuevamente el rumbo de su historia. Era de Paula, dueña de un emporio gourmet en el centro de la ciudad, interesada en vender los huevos de Juliana a sus clientes exigentes. Sus huevos tienen justo lo que buscamos: calidad, frescura y una historia bonita detrás. Nuestros clientes valoran eso. La propuesta era tentadora: suministro regular para un público dispuesto a pagar más por productos diferenciados. Era el reconocimiento de que su trabajo tenía valor agregado, más allá del producto en sí. Juliana visitó el emporio una tarde lluviosa de noviembre. Era un lugar elegante, con productos importados, quesos artesanales, vinos caros, todo presentado con una estética que ella admiraba, pero que también la intimidaba un poco. Paula la recibió con amabilidad y le mostró dónde estarían expuestos sus huevos, en un refrigerador especial, con empaques personalizados, junto a productos de otros pequeños productores locales. «Usted forma parte de un movimiento», explicó Paula. «La gente ya está cansada de lo industrial, quieren saber de dónde viene lo que comen». La alianza con el emporio exigía un nuevo nivel de profesionalización. Paula quería empaques estandarizados, etiquetas con información nutricional, entregas puntuales y calidad constante.
Juliana invirtió en cajitas de cartón reciclado, mandó imprimir etiquetas con su nuevo logotipo, una gallina estilizada con el nombre Huevos de Juliana, y creó un sistema riguroso de control de calidad. Cada huevo era inspeccionado individualmente antes de ser empacado. Ya no era artesanal en el sentido amateur, era artesanal en el sentido de atención especial. El éxito en el emporio trajo nuevos desafíos logísticos. Juliana tenía que entregar en 3 puntos distintos de la ciudad, en horarios específicos, con productos siempre frescos. Compró una bicicleta con portabultos para hacer las entregas, ya que aún no tenía para un coche. Pedaleaba por la ciudad con sus cajas de huevos bien acomodadas, sintiéndose parte de algo más grande que ella misma. Era una mujer de negocios sobre 2 ruedas, llevando calidad y cariño de puerta en puerta, ahora a escala comercial. Las finanzas finalmente permitieron algunos lujos que ella ya había olvidado que existían. Reconectó el internet, compró un celular nuevo y hasta se permitió salir a cenar de vez en cuando. Pero el mayor lujo era la sensación de independencia total. No dependía de nadie para pagar sus cuentas, para tomar sus decisiones, para soñar sus sueños. El dinero que ganaba tenía olor a gallinero y sabor a libertad conquistada con las propias manos. Roberto intentó contactarla otra vez a finales del año, esta vez por medio de una conocida en común. Quería platicar, ver cómo estaba, tal vez intentarlo de nuevo. La conocida transmitió el mensaje con cuidado, como quien maneja una bomba a punto de explotar. Juliana escuchó en silencio, agradeció la intermediación y dio una respuesta sencilla. «Dile que estoy bien, muy bien, y que no necesito nada más». Era la respuesta de una mujer que había encontrado su propia plenitud. El verano llegó con una sorpresa que Juliana no esperaba. Un programa de televisión sobre emprendimiento rural quería hacer un reportaje especial sobre su historia. El productor, un joven entusiasta llamado Diego, había leído el artículo del periódico y se interesó por su trayectoria. «Tu historia tiene todo lo que nuestro público adora: superación, trabajo duro, resultados reales. Y sobre todo, muestra que se puede volver a empezar a cualquier edad». Juliana aceptó, pero pidió que grabaran por la tarde, cuando la luz era más bonita en el patio. El equipo de televisión transformó su patio trasero en un set de grabación. Eran 4 personas con equipo profesional: cámaras, micrófonos, reflectores. Juliana se sintió importante y nerviosa al mismo tiempo. Se arregló con cuidado, eligiendo una blusa sencilla pero bonita, y recogió su cabello de forma natural. Quería verse profesional sin perder la autenticidad que siempre la había caracterizado. «Sé natural», le dijo el director. «Cuenta tu historia como si platicaras con una amiga». La grabación duró 3 horas. Juliana habló sobre el abandono, sobre los primeros huevos vendidos, sobre las dificultades del invierno, sobre el crecimiento del negocio. Habló también sobre la soledad que se volvió independencia, sobre el miedo que se volvió coraje, sobre el sueño que casi murió pero resucitó más fuerte. Cuando terminó, se sentía agotada pero completa, como si hubiera liberado al aire toda la transformación que había vivido. «Fue perfecto», dijo Diego. «Tu historia va a inspirar a mucha gente». El programa se transmitió un domingo por la noche, en horario estelar. Juliana lo vio en casa, sola, con una mezcla de nervios y orgullo. Verse en la televisión era extraño, pero escuchar su propia voz contando su historia con tanta convicción la emocionó. El reportaje duró 12 minutos y mostró su gallinero, sus aves, el proceso de recolección de huevos y sobre todo su sonrisa de satisfacción al hablar de la independencia conquistada. Era una mujer diferente a la que Roberto había abandonado 2 años atrás. El lunes siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Eran pedidos de huevos de todo el estado, personas queriendo visitar el gallinero, productores rurales buscando orientación, incluso una editorial interesada en convertir su historia en un libro. Juliana se encontró de nuevo en el centro de una atención nacional que no sabía cómo manejar. Tuvo que apagar el teléfono por unas horas para poder cuidar a las aves y pensar con claridad qué hacer con tantas oportunidades. Entre esas llamadas, había una que la conmovió profundamente. Era de Marina, una mujer de 45 años que había pasado por una situación similar: abandono del marido, dificultades financieras, necesidad de comenzar de nuevo. «Juliana, vi tu programa y lloré de emoción. Me diste valor para intentar algo nuevo».
Estoy pensando en empezar una huerta orgánica en mi patio. Fue gratificante saber que su historia estaba llegando a mujeres que necesitaban inspiración para reconstruir sus vidas. La fama trajo responsabilidades que Juliana no había anticipado. Se encontró en el papel de mentora involuntaria, recibiendo visitas de mujeres que querían conocer su historia de cerca, de estudiantes de administración interesados en casos de emprendimiento, de periodistas escribiendo reportajes sobre economía solidaria. Su patio trasero se convirtió en una especie de aula práctica, donde enseñaba no solo sobre cría de aves, sino sobre persistencia, planeación y fe en una misma. Para atender la creciente demanda sin perder la calidad que la había hecho famosa, Juliana tuvo que tomar decisiones estratégicas importantes. Contrató a su primera empleada, Carmen, una mujer de 50 años que llevaba meses sin trabajo y se identificaba con la historia de su nueva jefa. «No es solo un empleo», dijo Carmen en su primer día. «Es una oportunidad de ser parte de algo inspirador». Juntas lograban mantener la producción organizada y atender a los visitantes que llegaban casi a diario. La estructura física también tuvo que ampliarse otra vez. El patio ahora albergaba 40 gallinas y 25 codornices, distribuidas en 3 gallineros distintos, cada uno adaptado a las necesidades específicas de las aves. Juliana se había convertido en una experta en avicultura familiar. Sabía de nutrición, manejo, prevención de enfermedades, ciclos reproductivos. El conocimiento que adquirió por necesidad ahora era reconocido como experiencia técnica por veterinarios y otros criadores. Lo que más la enorgullecía no eran los números de producción ni la fama en los medios, sino la independencia total que había conquistado. Pagaba todas sus cuentas a tiempo, tenía un fondo de emergencia y podía ayudar a doña Concepción cuando la pensión no le alcanzaba. Era una mujer que no necesitaba de nadie para sobrevivir, pero que elegía con quién compartir su vida y su éxito. La diferencia entre necesitar y elegir era la medida exacta de su transformación. Fue una tarde calurosa de marzo cuando Roberto apareció en la puerta de su casa. Juliana estaba preparando un pedido para el emporio cuando escuchó el claxon familiar de la vieja camioneta. Miró por la ventana y lo vio parado frente al portón, dudoso, como quien no sabe si entrar o huir. Respiró profundo, se secó las manos en el delantal y salió a atenderlo. No sentía rabia ni rencor ni nada, más que una curiosidad distante por saber qué quería después de casi 3 años de silencio. Roberto estaba cambiado. Más delgado, con canas que ella no recordaba, ropa sencilla y el aire perdido de alguien que no sabe muy bien dónde está. «Hola, Juliana», dijo, evitando mirarla a los ojos. «Supe que te va bien, te vi en la tele». Ella no respondió de inmediato, solo lo observó con la tranquilidad de quien ya no tiene prisa para nada. «Pasa», dijo por fin. «Pero no tengo mucho tiempo, tengo una entrega pendiente». Entró a la casa como un extraño visitando un lugar que alguna vez conoció. Miró los muebles que eran los mismos, pero que parecían distintos en una casa que ahora respiraba independencia. Por la ventana de la cocina vio el patio transformado, gallineros organizados, aves escarbando libres, estructuras que jamás imaginó que ella pudiera construir sola. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó, genuinamente impresionado. «Lo hice», respondió ella, sin entrar en detalles. No le debía explicaciones a quien la dejó cuando más lo necesitaba. Roberto comenzó un discurso desordenado sobre arrepentimiento, sobre cuánto había pensado en ellos, sobre cómo tal vez había cometido un error. Juliana lo escuchó en silencio, sirviendo un vaso de agua que él ni tocó. Cuando terminó de hablar, ella le respondió simplemente: «Roberto, yo ya no soy la mujer que tú dejaste. Y tú ya no eres el hombre que yo amaba. Somos 2 personas diferentes ahora. Esto no se trata de perdón ni de rencor, se trata de realidad». «Pero Juliana», insistió él, «estuvimos 15 años juntos. Eso tiene que significar algo». Ella asintió. «Sí, significa experiencia, aprendizaje, significa lo que me convertí después de que te fuiste. No cambiaría nada de lo que pasó, porque me trajo hasta aquí». Señaló la ventana, donde las gallinas escarbaban al final de la tarde. «Hasta tus gallinas», dijo él con una sonrisa amarga. «Hasta ellas», confirmó Juliana, sin ironía, solo con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. Roberto intentó una última jugada. Habló de empezar de nuevo.
de cómo ahora valoraba su trabajo, de cómo podrían ser verdaderos socios en el negocio. Juliana casi sonrió por la ingenuidad de la propuesta. «Roberto, este negocio nació de mi dolor, creció con mi constancia y prospera con mi dedicación. No necesita un socio, es una extensión de quien soy hoy, y tú no formas parte de esa persona». Fue una negativa amable pero definitiva, pronunciada con la seguridad de quien conoce su propio valor. Cuando él se levantó para irse, Roberto echó una última mirada al patio que tantas veces había despreciado. «Estaba equivocado sobre ti», dijo. «Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginaba». Juliana lo acompañó hasta el portón. «No, Roberto, no era fuerte cuando me conociste. Me volví fuerte cuando te fuiste. La diferencia es que ahora sé que esa fuerza siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba espacio para crecer». Se despidieron sin drama, sin lágrimas, solo con el reconocimiento mutuo de que algunos capítulos, cuando se cierran, no deben volver a abrirse. Después de que se fue, Juliana regresó al patio y terminó de preparar el pedido para el emporio. Las gallinas vinieron a saludarla como siempre lo hacían al final del día, escarbando a su alrededor, confiadas y tranquilas. Ella miró a esas aves que habían sido el comienzo de todo y sintió una gratitud profunda por cada cacareo, por cada huevo puesto, por cada día de trabajo honesto que le habían permitido. Roberto tenía razón en una cosa. Ellas valían mucho más de lo que él jamás pudo entender. Esa noche, Juliana cenó sola como lo hacía desde hacía casi 3 años, pero no se sentía sola. Tenía la compañía de su propia conquista, de su historia, de su transformación. Miró por la ventana el gallinero iluminado por la lámpara de seguridad que había instalado. Escuchó el suave sonido de las aves acomodándose para dormir, y supo que estaba exactamente donde debía estar. No era la vida que había planeado a los 20, pero sí la que había construido a los 45, ladrillo por ladrillo, huevo por huevo, sueño por sueño. El teléfono sonó más tarde esa noche. Era Marina, la mujer que había llamado después del programa de televisión. «Juliana, quería darte las gracias. Empecé mi huerto orgánico y ya tengo mis primeros clientes. Tu historia me dio valor para creer que yo también podía empezar de nuevo». Juliana colgó con una sonrisa. Eso era lo que más la alegraba, saber que su transformación estaba inspirando a otras mujeres a descubrir su propia fuerza, su capacidad de reinventarse, su versión de la libertad conquistada con las propias manos. El tercer aniversario del nuevo comienzo de Juliana fue marcado por un logro que nunca imaginó posible. La alcaldía de la ciudad la invitó a dar una conferencia en el Día Internacional de la Mujer, compartiendo su experiencia con otras emprendedoras. Doña Juliana, su historia representa exactamente lo que queremos mostrar, que no hay edad para empezar de nuevo, que no hay sueño demasiado pequeño para perseguir, explicó la directora de Desarrollo Económico. Era el reconocimiento oficial de que se había convertido en un símbolo de superación en su comunidad. La conferencia fue en un auditorio lleno, con 200 mujeres de diferentes edades y orígenes. Juliana subió al escenario con el mismo vestido azul que usó en la grabación del programa, pero ahora con una seguridad que irradiaba desde adentro. Contó su historia sin dramatizar, con la honestidad cruda de quien ha vivido cada momento en carne propia. Habló del miedo, de la soledad, de los días en que quiso rendirse, pero sobre todo del descubrimiento de que la fuerza que buscaba fuera de sí siempre estuvo dentro. ¿Saben cuál fue el mayor regalo que me dejó el abandono?, preguntó al auditorio en silencio. Me dio la oportunidad de conocerme de verdad, de descubrir que no era débil, solo estaba dormida, que no era incapaz, solo dependiente, que no era pequeña, solo me habían hecho sentir así. La sala permaneció en absoluto silencio, cada mujer viéndose reflejada, aunque fuera un poco, en la historia que Juliana contaba con tanto cariño y tanta verdad. La ovación de pie duró 3 minutos. Algunas mujeres lloraban, otras sonreían, algunas escribían frenéticamente en sus teléfonos. Juliana bajó del escenario conmovida, pero sobre todo agradecida por poder transformar su dolor en inspiración para otras. Durante el café posterior, fue abordada por decenas de mujeres que buscaban consejos, compartían sus propias historias o pedían orientación para comenzar de nuevo. Era como una red de solidaridad femenina que se tejía alrededor de la experiencia compartida. Una de esas mujeres era diferente.
Claudia, una abogada de 50 años, atravesaba un divorcio difícil y se sentía perdida sobre cómo reconstruir su vida profesional después de 20 años como ama de casa. Juliana, tengo 2 títulos colgados en la pared, pero me siento más perdida que tú cuando empezaste con tus 7 gallinas, confesó. Al menos tú sabías que querías criar aves. Yo ni siquiera sé qué quiero hacer con mi vida. Era un recordatorio humilde de que la educación formal no siempre prepara para los reinicios reales. Juliana le dio a Claudia el mismo consejo que se habría dado a sí misma 3 años atrás. Empieza en pequeño, empieza con lo que tienes, empieza hoy. No esperes tener claridad sobre el destino para dar el primer paso. El camino se descubre caminando, y una solo conoce su fuerza cuando pone a prueba sus propios límites. Intercambiaron teléfonos y Juliana se ofreció como su mentora informal. Estaba descubriendo que ayudar a otras mujeres a encontrar su camino era casi tan gratificante como haber encontrado el suyo. El negocio seguía creciendo de forma sostenible. Juliana ahora surtía a 5 restaurantes, 3 emporios gourmet y aún mantenía su clientela residencial de siempre. Había establecido un límite de producción que le permitía mantener la calidad sin sacrificar su calidad de vida. No quiero ser la mayor productora de huevos de la región, explicaba a quien le preguntaba por qué no expandía más. Quiero ser la mejor productora de huevos de mi propia vida. Era una filosofía de crecimiento que priorizaba el equilibrio sobre la ambición desmedida. Carmen, su empleada, se había convertido en mucho más que una colaboradora. Era una socia de confianza y una verdadera amiga. Juntas, habían desarrollado una rutina eficiente que permitía atender a todos los clientes, manteniendo el estándar de excelencia que se había convertido en el sello de los huevos de Juliana. Carmen también había pasado por un divorcio difícil y encontraba en su trabajo no solo sustento, sino propósito y dignidad. Nosotras somos prueba de que la vida puede empezar después de los 40, decía en las pausas del café. El patio que un día albergó solo 7 gallinas flacas, ahora era un pequeño complejo de producción organizado y eficiente. Juliana había invertido en una pequeña sala climatizada que funcionaba como su oficina, con computadora, impresora y archivo ordenado. Desde ahí controlaba pedidos, emitía facturas, planificaba entregas y estudiaba formas de mejorar aún más su negocio. El gallinero improvisado se había transformado en el centro de operaciones de una empresa pequeña pero sólida y respetada. Durante las noches más tranquilas, cuando las aves ya estaban recogidas y la ciudad dormía, a Juliana le gustaba sentarse en la terraza con una taza de infusión y contemplar lo que había construido. No era un imperio, no era una fortuna, pero era suyo. Cada ladrillo, cada cerca, cada gallina había sido conquistada con trabajo honesto y determinación inquebrantable. Era una vida modesta a los ojos de quien sueña en grande, pero completa a los ojos de quien aprendió que la verdadera riqueza está en la independencia, la dignidad y la paz que deja el deber cumplido. El 4º año trajo una propuesta que pondría a prueba todos los principios que Juliana había establecido para su negocio. Una gran cadena de supermercados regionales quería incluir sus huevos en la sección de productos orgánicos y artesanales. La propuesta era tentadora. Distribución en 15 tiendas, pagos garantizados, exposición masiva ante miles de consumidores. Pero había una condición. Tendría que triplicar su producción actual y estandarizar completamente el proceso para cumplir con los protocolos de la cadena. Juliana pidió una semana para analizar la propuesta. Durante esos 7 días, hizo algo que había aprendido a valorar. Consultó a sus mentoras informales. Habló con doña Concepción sobre los riesgos de crecer demasiado rápido, con Paula del Emporio sobre la diferencia entre expandirse y perder esencia, y con Carmen sobre la viabilidad operativa de una expansión tan abrupta. «Niña», le dijo doña Concepción con su sabiduría de 80 años, «recuerda que la gallina que quiere volar demasiado alto termina en la olla de alguien». La decisión de rechazar la propuesta no fue fácil, pero sí consciente. Juliana comprendió que aceptar significaría convertir su negocio artesanal en una pequeña industria, lo cual exigiría inversiones que pondrían en riesgo su independencia financiera, contratar más personal del que sabía manejar y, sobre todo, perder el control de calidad que era su marca registrada. «Prefiero ser pequeña y excelente que grande y mediocre»,
le explicó al representante de la cadena, que se mostró sorprendido por la negativa. La decisión trajo una lección valiosa sobre el éxito sostenible. En los meses siguientes, Juliana notó que su negativa había generado aún más respeto entre sus clientes actuales. El chef del restaurante japonés comentó: «Demostraste tener principios, eso ya no se ve». Paula del Emporio aumentó sus pedidos. «Mis clientes saben que tus huevos son exclusivos, que no los encuentran en cualquier lugar. Eso aumenta su valor percibido». Era la confirmación de que a veces decir no es la decisión empresarial más inteligente. Claudia, la abogada que había conocido en la conferencia, se convirtió en una amiga cercana y un ejemplo de transformación inspirador. Después de 6 meses de mentoría informal con Juliana, decidió abrir un despacho de asesoría legal para pequeños emprendedores. «Tú me enseñaste que empezar de nuevo no se trata de hacer algo grandioso, sino de hacer algo verdadero», le dijo Claudia durante un almuerzo en casa de Juliana. «Mi despacho es pequeño, pero es mío. Mis clientes son pocos, pero los conozco por su nombre». La relación con Claudia había evolucionado hacia una amistad genuina entre iguales. No era una amistad basada en necesidad o conveniencia, sino la conexión entre dos mujeres que habían encontrado su propia fuerza y podían compartirla generosamente. Se reunían los domingos para comer, intercambiar experiencias de negocios y, sobre todo, para reírse de las pequeñas victorias y retos del día a día de mujeres independientes. Fue durante uno de esos almuerzos dominicales que Claudia hizo una pregunta que Juliana no esperaba. ¿No extrañas tener a alguien especial en tu vida? Compartir todo esto que construiste con una pareja. Juliana pensó antes de responder. Lo extrañé mucho al principio, pero ahora me doy cuenta de que durante años confundí compañía con dependencia. Si algún día aparece alguien que quiera sumar a lo que ya soy, sin querer reducirme ni agrandarme, entonces sí lo consideraré. Pero nunca más por necesidad. Esa conversación sembró una reflexión sobre relaciones que Juliana no había tenido en mucho tiempo. No es que se hubiera cerrado al amor, sino que había aprendido la diferencia entre elegir a alguien por complementariedad y necesitar a alguien por carencia. Ahora necesito muy poco, pensaba. Necesito honestidad, respeto, alguien que entienda que mi independencia no es un defecto por corregir, sino una cualidad que celebrar. Era una versión del amor mucho más madura y selectiva de la que había conocido antes. El otoño del 4º año trajo un reconocimiento inesperado. El Cabildo Municipal aprobó una moción de felicitación por los servicios prestados al emprendimiento femenino en la ciudad. Juliana fue invitada a una sesión especial donde recibió una placa de reconocimiento y su historia quedó registrada en los archivos oficiales del municipio. Doña Juliana Marina de los Santos representa lo mejor del espíritu emprendedor mexicano: coraje, perseverancia y compromiso con la calidad, dijo el presidente del Cabildo. Sentada en la tribuna de honor, escuchando su nombre pronunciado con respeto y admiración, Juliana recordó a la mujer que lloró en el escalón de la cocina 4 años atrás. La distancia entre esas dos versiones de sí misma parecía insalvable, pero había sido recorrida paso a paso, huevo por huevo, día tras día. No hubo magia en la transformación, solo trabajo constante, decisiones conscientes y la negativa rotunda a aceptar que su historia había terminado cuando Roberto se fue. En realidad, fue ahí cuando su verdadera historia comenzó. La llegada del 5º año estuvo marcada por una decisión que sorprendió incluso a Juliana. Decidió escribir un libro contando su historia completa, desde el abandono hasta la construcción de su negocio próspero. La idea surgió durante una conversación con un editor independiente que la había contactado tras ver una de sus conferencias. «Tu historia tiene que llegar a más mujeres», insistió. «Tiene el potencial de tocar a miles que están pasando por algo similar». Juliana aceptó, pero con una condición: los derechos de autor serían destinados a un fondo de microcrédito para mujeres emprendedoras. Escribir el libro fue un ejercicio de revisar cada momento del camino con nuevos ojos. Juliana redescubrió detalles que había olvidado, emociones que había guardado, lecciones que solo ahora podía ver con claridad. «Es curioso», le comentó a Claudia durante una de las sesiones de escritura que hacían juntas. «Cuando lo vivía, todo parecía tan confuso, tan difícil. Ahora veo que cada obstáculo era justo lo que necesitaba para convertirme en quien soy hoy».
El proceso de escribir estaba siendo casi tan transformador como el de vivirlo. El título elegido fue sencillo y directo: 7 gallinas y un renacer. Cómo convertí el abandono en independencia. La portada mostraba una foto de las gallinas en el patio, con el sol saliendo al fondo. Juliana insistió en que el libro fuera accesible económicamente para que llegara a las mujeres que más necesitaban ese mensaje. «No quiero que nadie deje de leerlo por no tener dinero», explicó al editor. «Este libro debe estar al alcance de quien está en el fondo, como lo estuve yo». El lanzamiento del libro se hizo en la misma casa de Juliana, en el patio donde todo comenzó. Fue una celebración sencilla, con las amigas que la acompañaron en su camino, los clientes que se convirtieron en aliados y las mujeres que se inspiraron con su historia. Doña Concepción, ahora con 82 años pero aún lúcida y afectuosa, fue la invitada de honor. «Esta niña me enseñó que uno nunca sabe cuándo está plantando un bosque, cuando vende su primer huevo», dijo emocionando a todos los presentes. Las ventas del libro superaron todas las expectativas. En 3 meses estaba en la lista de más vendidos de la región y editoriales de otros estados mostraron interés en distribuirlo a nivel nacional. Juliana se encontró de nuevo en el centro de una atención que necesitaba aprender a manejar sin perder el enfoque en lo que realmente importaba: su producción de huevos, sus aves, su rutina diaria que seguía siendo la base de todo. «El libro es importante», decía, «pero las gallinas no dejan de poner solo porque ahora soy escritora». Fue durante una firma de libros en una librería del centro que Juliana conoció a Eduardo. Era un veterinario jubilado, viudo desde hacía 2 años, que había comprado el libro por interés en la avicultura familiar y se había encantado con la historia de superación. «Doña Juliana», le dijo tras firmarle el ejemplar, «me encantaría conocer a sus aves en persona. Ya no ejerzo, pero todavía amo todo lo que tiene que ver con el cuidado animal». Había algo en la sencillez del pedido y en la sinceridad de su mirada que despertó la curiosidad de Juliana. Eduardo visitó el gallinero una tarde soleada de sábado. Era un hombre de 60 años, de cabello canoso, manos cuidadosas de quien ha trabajado toda la vida con animales. Observó a las aves con conocimiento técnico, pero también con un cariño genuino. «Tus gallinas están muy bien cuidadas», comentó. «Se nota que las tratas con respeto, no solo como máquinas de producción». Conversaron durante 2 horas sobre nutrición animal, manejo sanitario y mejora genética. Era la primera vez en años que Juliana hablaba sobre su trabajo con alguien que lo entendía tanto como ella. Lo que comenzó como una consulta veterinaria informal se convirtió en encuentros regulares. Eduardo ofrecía ayuda gratuita con el manejo sanitario de las aves, y Juliana descubrió que disfrutaba la compañía de alguien que valoraba su trabajo sin intentar cambiarlo ni controlarlo. «Él es distinto», le confió a Claudia. «No quiere salvarme, no quiere completarme, no quiere reducirme, solo quiere estar cerca de quien soy». Era una forma de relación que estaba conociendo por primera vez, basada en la admiración mutua, no en la necesidad. 6 meses después, Eduardo se había vuelto una presencia constante en la vida de Juliana, pero de una manera diferente a todo lo que ella conocía. Él tenía su propia casa, su jubilación, sus propios intereses. Iba al gallinero algunas tardes por semana, ayudaba con temas técnicos, conversaban sobre libros, plantas, planes futuros. Era una compañía elegida, no una dependencia emocional. «Es como tener un mejor amigo que resulta ser hombre», explicó Juliana a doña Concepción, quien observaba la relación con discreta aprobación. Lo más sorprendente era cómo Eduardo se integraba de forma natural a la vida que Juliana había construido, sin intentar reorganizarla ni redirigirla. Conocía a Carmen y la trataba con respeto, admiraba la amistad con Claudia, entendía la importancia de las conferencias y del libro. «Has construido una vida hermosa», le dijo una de esas tardes tranquilas en el patio. «No quiero cambiar nada, solo quiero ser parte de ella, si tú me dejas». Era la primera propuesta de relación que Juliana recibía sin tener que convertirse en otra persona para ser amada. La relación con Eduardo trajo una dimensión nueva pero equilibrada a la vida de Juliana. Decidieron mantener casas separadas, encontrarse algunas noches a la semana y compartir los fines de semana entre el gallinero de ella y la pequeña finca que él había comprado tras jubilarse. Era un arreglo que respetaba la independencia de ambos,
mientras permitía que la intimidad creciera de forma natural. «No estamos intentando recrear nada del pasado», decía Juliana a sus amigas. «Estamos inventando algo nuevo, que encaje con quienes somos hoy». Eduardo no solo apoyaba el trabajo de Juliana, sino que contribuía con conocimiento técnico que elevaba aún más la calidad de la producción. La ayudó a implementar un programa de mejora genética para las aves, introdujo técnicas de nutrición más eficientes y estableció protocolos preventivos veterinarios que redujeron los costos en medicamentos. «Dos especialistas trabajando juntos logran mejores resultados que la suma de sus partes», bromeaba él, cuidando siempre que quedara claro que ese seguía siendo el negocio de Juliana, con él como apoyo técnico. El éxito del libro abrió puertas que Juliana jamás había imaginado. Universidades la invitaban a dar conferencias sobre emprendimiento rural, programas de televisión querían entrevistarla sobre superación femenina, organizaciones civiles pedían su participación en proyectos de empoderamiento económico. Ella aceptaba las oportunidades que concordaban con sus valores, recordando siempre que su credibilidad venía del trabajo práctico, no solo de la teoría o la fama. Una de las iniciativas que más la llenaban de orgullo era el programa de mentoría que había creado junto con Claudia. Todos los primeros viernes del mes recibían en su casa a grupos de mujeres interesadas en emprender, ofreciéndoles orientación gratuita sobre planificación de negocios, aspectos legales y, sobre todo, sobre cómo fortalecer la autoestima emprendedora. «El conocimiento técnico se puede aprender», decía Juliana a las participantes. «Pero creer en una misma se construye día a día, decisión tras decisión». Carmen había crecido tanto en su rol que Juliana decidió promoverla a socia minoritaria del negocio. «Ya no eres solo mi empleada», le dijo en el 5º aniversario de su trabajo conjunto. «Eres mi socia. Mereces participar en las ganancias y en las decisiones». Era una forma de reconocer la lealtad y la competencia de quien había ayudado a construir el éxito, pero también de garantizar la continuidad del negocio en caso de que algo le pasara. Carmen lloró de emoción al firmar el contrato de sociedad, sabiendo que estaba recibiendo más que una promoción. Estaba recibiendo el reconocimiento a su capacidad emprendedora. El gallinero original, aquel establo improvisado donde todo comenzó, había sido transformado en un pequeño museo de la trayectoria emprendedora de Juliana. Conservaba ahí fotos del inicio, la primera caja de huevos con la que vendía de casa en casa, recortes de los reportajes, ejemplares del libro. Los visitantes solían pedir conocer el lugar donde empezó todo, y Juliana siempre se encargaba personalmente de mostrarlo, contando detalles que no aparecían en el libro sobre aquellos primeros días llenos de miedo y esperanza. Durante una de esas visitas guiadas, recibió a un grupo de estudiantes de administración que realizaban una investigación sobre pequeños negocios exitosos. Una de las estudiantes, una joven de poco más de 20 años llamada Patricia, hizo una pregunta que hizo reflexionar a Juliana. «Doña Juliana, si pudiera volver en el tiempo y evitar que su esposo la abandonara, ¿lo haría?». La respuesta vino con naturalidad. «No, porque si él no se hubiera ido, nunca habría descubierto quién soy en realidad. A veces la vida te empuja del acantilado solo para que descubras que sabes volar». La producción se había estabilizado en un nivel que le permitía calidad de vida sin estrés excesivo. Juliana producía unos 60 huevos de gallina y 40 de codorniz por día, cantidad suficiente para atender a su clientela fiel sin comprometer el bienestar de las aves ni su tranquilidad personal. Había aprendido que el crecimiento sostenible consiste en encontrar el punto de equilibrio entre ambición y realismo, entre desafío y confort. «No quiero ser la más grande», repetía siempre. «Quiero ser la mejor versión posible de lo que decidí ser». Eduardo comenzó a participar en las conferencias como coponente, hablando sobre los aspectos técnicos de la avicultura familiar, mientras Juliana abordaba los temas emocionales y administrativos. Eran una pareja profesional inusual. Ella, la emprendedora autodidacta que aprendió por necesidad. Él, el veterinario experimentado que decidió seguir trabajando por pasión. «Ustedes demuestran que es posible tener una relación donde nadie tiene que disminuirse para que el otro brille», comentó una participante después de una de sus presentaciones conjuntas. El 8º aniversario del abandono que cambió su vida fue celebrado de una manera especial.
Juliana organizó una fiesta en el patio para todas las personas que formaron parte de su trayectoria. Doña Concepción, Carmen, Claudia, Eduardo, sus clientes más antiguos, las mujeres que había mentoreado e incluso algunas gallinas de las primeras generaciones. «Ustedes son mi familia elegida», dijo emocionada. «Han demostrado que cuando una mujer decide no rendirse, el universo entero conspira para ayudarla a florecer». Era una celebración no solo del éxito profesional, sino de la construcción de una vida llena de relaciones genuinas y propósito real. A los 50 años, Juliana miraba hacia atrás y veía un camino que parecía haber sido recorrido por varias mujeres distintas. La pedagoga insegura que dependía de la aprobación de su marido, la mujer abandonada que lloró en el escalón de la cocina, la vendedora tímida que iba de puerta en puerta, la emprendedora decidida que construyó un negocio sólido, la conferencista que tocaba corazones, la escritora que transformó dolor en esperanza. Todas esas mujeres vivían en una sola persona, cada una aportando su fuerza para formar a quien era hoy. El negocio funcionaba como un reloj suizo. Carmen gestionaba la producción y las entregas, Eduardo cuidaba los aspectos veterinarios y Juliana se dedicaba a la planificación estratégica, a las conferencias y a recibir a los visitantes que llegaban de distintas partes del país para conocer la Granja del Renacer, como algunos la habían bautizado con cariño. Era una operación pequeña, pero reconocida a nivel nacional como un ejemplo de emprendimiento sustentable y empoderamiento femenino. El segundo libro, Volando más alto, Lecciones de crecimiento sostenible, se había lanzado el año anterior y se había convertido en referencia en cursos de administración y programas de desarrollo rural. Juliana se sorprendía al descubrir que profesores universitarios usaban su historia como estudio de caso, que sus técnicas de manejo eran replicadas en pequeñas granjas y que sus principios de crecimiento responsable inspiraban a otros emprendedores a priorizar la calidad sobre la cantidad. Roberto había intentado contactarla una vez más, esta vez mediante una carta formal entregada por correo. No hablaba de reconciliación, solo pedía perdón por los años de desánimo y reconocía por escrito que ella había demostrado tener razón en todo lo que él había ridiculizado. Juliana leyó la carta una sola vez, la guardó en un cajón y nunca más pensó en ella. No guardaba rencor, pero tampoco sentía necesidad de validar a quien la subestimó. Su perdón era silencioso y su indiferencia, completa. La relación con Eduardo había evolucionado hacia un matrimonio informal pero sólido. No habían firmado papeles ni hecho ceremonia, pero vivían como una pareja comprometida, cada uno con su independencia financiera y emocional, mientras construían proyectos en común. «Somos socios en la vida», bromeaba Eduardo. «Cada quien tiene sus acciones, pero compartimos las ganancias y las pérdidas». Era una forma de amor madura, basada en la elección consciente, no en la necesidad desesperada. Doña Concepción, ahora con 85 años, seguía siendo una clienta fiel y una consejera no oficial. Cada viernes compraba su docena de huevos y siempre tenía una palabra sabia para compartir. «Niña», le dijo una tarde, «tú me enseñaste que nunca es tarde para plantar un árbol, aunque creas que no vas a ver su sombra. Tu sombra ahora está cubriendo a tantas mujeres que ni tú misma lo sabes». Era el reconocimiento de que su transformación personal se había convertido en un movimiento de inspiración colectiva. El gallinero original, transformado en museo, había recibido más de 1000 visitantes el último año. Juliana se aseguraba de recibir personalmente a los grupos, especialmente cuando incluían mujeres que atravesaban separaciones o crisis profesionales. «Este lugar no es un monumento a mi éxito», explicaba. «Es un altar a la capacidad de renacer que todas llevamos dentro. No necesitan gallinas para volar, solo necesitan descubrir sus propias alas». Claudia se había convertido en más que una amiga. Era una hermana elegida, compañera de camino, cómplice de sueños. Juntas habían creado una red informal de apoyo a mujeres emprendedoras que ya se extendía por varias ciudades de la región. «No tienes idea», dijo Claudia durante uno de sus tradicionales almuerzos dominicales, «de cuántas mujeres me buscan diciendo que oyeron hablar de la Juliana de las gallinas y quieren saber cómo comenzar sus propios negocios. Te volviste una leyenda urbana positiva». En las noches tranquilas, cuando el gallinero estaba en silencio y la ciudad dormía, Juliana solía sentarse en la terraza con Eduardo, tomando té,
y planeando pequeñas mejoras para el día siguiente. No eran grandes planes de conquista mundial, sino ajustes sutiles que hacían la vida un poco más agradable, el trabajo un poco más eficiente, las aves un poco más felices. La felicidad, había descubierto, no está en los grandes momentos de gloria, sino en la satisfacción silenciosa de saber que estás exactamente donde debes estar. Cuando la gente le preguntaba cuál era el secreto de su éxito, Juliana siempre respondía lo mismo: no hay secreto. Hay trabajo diario, decisiones conscientes y una negativa rotunda a aceptar que mi historia había terminado cuando alguien decidió salirse de ella. El verdadero milagro no fue transformar 7 gallinas en un negocio próspero. Fue descubrir que no necesitaba aprobación externa para sentirme completa, ni validación ajena para tener valor, ni compañía obligatoria para ser feliz. Cuando aprendes a bastarte a ti misma, el mundo entero deja de ser una lucha por sobrevivir y se convierte en un campo fértil de crecimiento. Y entonces, hija, descubres que siempre tuviste alas, solo te faltaba valor para usarlas. La historia de Juliana Marina de los Santos, la mujer que convirtió el abandono en independencia, 7 gallinas flacas en un negocio próspero y la soledad en plenitud, prueba que no existe el final feliz, existe el renacer consciente. Que no hay edad para descubrir quién eres de verdad, que no hay sueño demasiado pequeño si se siembra en suelo fértil de determinación y se riega con trabajo honesto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial que también necesita descubrir que tiene alas. Y no olvides dejar tu like, comentar qué parte te emocionó más y suscribirte para más historias como esta. Porque mientras existan mujeres dispuestas a transformar dolor en fuerza, siempre habrá historias de superación que contar e inspiración que compartir.